A ver. Bueno, en la clase del lunes nosotros pues vimos esta estructura de justamente de la membranosa específica que tiene la mitocondria, ¿cierto? Una membrana externa que limita un espacio que sería la matriz mitocondrial, pues a través de una membrana interna, dos membranas, un espacio intermembrana que vamos a ver para qué sirve justamente hoy. Sí, y aquí sí se necesita que haya ese espacio, porque pues aquí es para otro proceso, no es para transmitir alguna, qué sé yo, un impulso eléctrico o un transporte inmediato. Sí. Entonces también habíamos dejado insinuado esto, que es como el esquema general de lo que sería la respiración, que tendría varios procesos incluidos. Si yo digo, por ejemplo, que vamos a respirar con glucosa, en este caso carbohidratos, sí, habría que hacer una primera fase que sería la glucólisis en el citosol hasta ácido pirúvico, introducirlo a la mitocondria, porque esto estaría en el citosol, ¿sí? Y acá hacer otra vía que es el ciclo del ácido cítrico, sacar unos electrones que vemos que salen desde aquí del ciclo del ácido cítrico y van a pasar a través de los constituyentes de la cadena respiratoria, que la vamos a ver hoy. Y en este paso vamos a ver qué mecanismo es el que permite o cómo es que esa energía de los electrones que están pasando por aquí van a permitir que el ADP se fosforile hasta ATP. Entonces, a todo el proceso es al que le llamamos respiración. Es decir, tiene varias cosas. Tiene fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP. Tiene cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Tiene ciclo del ácido cítrico. Tiene glucólisis y transporte de los productos de la glucólisis al interior de la mitocondria. Es decir, hay varios procesos y los vamos a comenzar al contrario, ¿cierto? Primero vemos este último, ya en la próxima clase nos metemos a este y nos salimos de la mitocondria, ¿sí? Pero así como cuando comprendamos completamente el proceso respiratorio a partir de carbohidratos, que es el preferido, ¿cierto? Porque la glucosa es el combustible preferido para los organismos vivos y además los carbohidratos son los combustibles por excelencia. También sabemos que se puede utilizar como combustibles otras cosas. Entonces, en el proceso respiratorio yo así puedo utilizar aminoácidos. También, obviamente, van a pasar por todo este proceso. Los procesos iniciales, pues dependiendo de dónde vengan, pues esto no puede sufrir glucólisis porque no son glucosa, ¿sí? Lo mismo le puede pasar a las grasas o triglicéridos, de donde podemos sacar los ácidos grasos, también hay que meterlos a la mitocondria y hacerles algún procesamiento para que entren acá y podamos hacer todo lo que vamos a hacer, vamos a entender para comprender pues todo lo que es el proceso respiratorio. Es decir, carbohidratos, grasas, proteínas se pueden respirar perfectamente. Entonces, pues acuérdense que ya eso de que respirar era recibir oxígeno, pues sí, el oxígeno es importante, pero vamos a ver que es al final del proceso. Y si no está, de hecho, si no está él, pues tampoco se puede respirar, ¿cierto? Ningún proceso de esto se podría hacer si faltara alguna mínima cosa aquí en el intermedio. Entonces vamos a meternos a esta partecita de aquí. Vamos a ver estos dos procesos primero, que son transporte de electrones a través de la cadena respiratoria y síntesis del ATP, o sea, fosforilación oxidativa. Y luego vemos el día de hoy mismo también un proceso que se parece mucho, mucho a al menos, por lo menos a este último de acá, que es la fase luminosa de la fotosíntesis. Pues, parecieran procesos muy distintos, pero molecularmente tienen muchas similitudes. Bueno, en esa animación que ustedes ven allí, pues esta es la didáctica para los niños, ¿no? Vemos cómo algo está pasando, algo se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Aquí aparece el ciclo del ácido cítrico, pongámosle colorcito a esto, o ciclo de Krebs,
de donde vemos que salen justamente los electrones. Habíamos dicho que NADH2 y FADH2 son electrones. Sí, representan electrones de alta energía, uno de los objetivos del metabolismo, entre otras. ¿Por qué está así como pintado de bajadita? Pues porque entre más arriba esté, queremos decir que tiene más energía. Es decir, aquí este NAD, al entrar al ciclo, sale con electrones más alto que el FAD, que sale con estos electrones como FADH2. Es decir, el NADH va a tener más energía que el FADH2. Sí. Luego, estos electrones, al ir siendo transportados en los distintos constituyentes de la cadena respiratoria. ¿Y qué es la cadena respiratoria? Pues es un conjunto de proteínas deshidrogenasas, como habíamos visto en la clase pasada, que pasan los electrones, ¿sí? Aquí vienen los electrones junto con átomos de hidrógeno. Si ustedes ven dos figuritas, estos redonditos como amarillitos, bueno, no sé cuál es el color, y los electrones pues van juntos, ¿cierto? Y van siendo pasados y cada vez van perdiendo energía. Eso es lo que quiere decir que estén cada vez más bajos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una energía que se está liberando en cada paso. Entonces, lo que vamos a ver en el proceso de hoy es qué sucede con esa energía. Porque la idea aquí, el grafiquito tan elemental, pareciera que es que al final de la cadena de estas deshidrogenasas, como habíamos dicho, pues tiene que haber una oxidasa, que es la que le entrega los electrones al oxígeno. Y pues obviamente él felizmente se convierte en agua, pero ese no es el objetivo del asunto. Es importante es que esté el oxígeno para recibir los electrones, porque si no estuviera él, si no hay quien los reciba, se detiene todo el proceso. ¿Sí? Pero lo importante es saber qué pasó con esta energía que se está liberando en cada paso. ¿Sí? Que es justamente lo que el objetivo principal del proceso respiratorio, que está ya hacia esta parte final. Se meten cosas aquí. ¿Sí? Bueno, entonces cadena de deshidrogenasas y una oxidasa al final, como lo habíamos visto. Sino que estas ya tienen nombres. ¿Sí? ¿Qué nombres es que tienen? Pues lo que aparecen aquí son las coenzimas, porque como estas eran enzimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué coenzimas tienen? Pues esta tiene FMN, esta tiene coenzima Q. Aquí hay unos citocromos, que son constituyentes de la cadena respiratoria. Y al final un último citocromo, que es la oxidasa, que es el diferente de los demás. ¿Sí? Entonces, pues después lo pueden mirar con más detenimiento si gustan. Entonces describamos qué es todo este proceso que habíamos dicho. Entonces, antes de empezar a describir lo que ahí pasa, ¿cierto? Vemos que vamos a hablar de las dos cosas, ¿cierto? De la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. Entonces, eso se da gracias a que en las membranas mitocondriales, tanto interna como externa, hay cosas interesantes. Y más interesantes un poquito en la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué? Porque ahí es donde están ubicadas esas proteínas transportadoras de electrones, todas las deshidrogenasas y la oxidasa que le entrega el oxígeno. Pues ahí están, ese es el sitio donde está la cadena respiratoria, ¿sí? Donde pasan unos electrones. También hay después y junto ahí existe un complejo enzimático que es la enzima ATP sintetasa. ¿Quién es ella? Pues es la enzima que se encarga de sintetizar el ATP. Entonces esa energía la vamos a usar es para hacer ATP, esa que decíamos que se iba liberando a medida que iban pasando los electrones. Y eso es importante, ¿sí? Saber para qué funciona este proceso. Y finalmente, pues también tiene que haber en esa membrana mitocondrial interna transportadores de sustancias. Por ejemplo, se pueden imaginar uno muy sencillo. Si la mitocondria produce ATP, ¿sí? Ese ATP, pues, ¿qué hace la mitocondria si se llega a inundar de ATP? Sí, sería como habíamos descrito alguna vez, si estoy tratando de hacer alguna comida especial para mis amistades en la casa
y empiezo a ensuciar losa y pues si no estoy limpiando, deshaciendo lo que, el mugre que está ahí yo debajo de montañas de losa, al final se me entorpece el proceso, no puedo hacer nada. Entonces ese ATP que está sintetizando la mitocondria tiene que salir. Tiene que haber un sistema transportador de ATP hacia afuera, pero a la vez tiene que haber alguien que me transporte con qué hacer el ATP adentro, es decir, el ADP. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues esto nos va a dar ejemplo de esa famosa inteligencia molecular que les he dicho que la pueden revisar en la introducción de la bioquímica de Leninger. No es necesario que vayan al libro completo, en la red encuentran lógica molecular de los organismos vivos. El originario pues era de ese libro, pero pues como es tan importante, pues por ahí anda rodando por la red. Sí, entonces, así como hay estos transportadores de ATP y ADP, hay transportadores de otros insumos que necesita la mitocondria, ¿sí? Y obviamente también la forma de exportar cosas. Tiene que entrar y salir cosas. De hecho, la membrana mitocondrial interna es la membrana que más cantidad de transportadores tiene. ¿Sí? Se han buscado otras que tengan transportadores. Muchas los tienen, pero estas son las que más tienen. Y pues eso quizás se debe al hecho que mencionábamos en la clase anterior, que era un organismo independiente y pues como tal, al ponerse en simbiosis con otro, pues debió diseñar los mecanismos para hacer el comercio de biomoléculas entre uno y otro lado para que la cosa funcione bien y la simbiosis sea perfecta. ¿Sí? A ver, ¿qué más era en esta parte? Bueno, pasemos a describir aquí el mecanismo de cómo es que suceden las cosas en los dos procesos, en el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria y en la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Bueno, entonces ubiquémonos en este gráfico que tiene todo el proceso, aunque no está en animación, pues de pronto pueden haber animaciones en video muy interesantes. Esto sería la membrana mitocondrial externa y esta sería la membrana mitocondrial interna, justamente la que contiene la cadena respiratoria. Y aquí pues estamos delimitando varios espacios en primer lugar. Acá estaría el citosol, que hoy no va a participar. Aquí está un espacio entre las dos membranas, espacio intermembrana o espacio intermembranal, dicen los textos. Y acá está la matriz mitocondrial, ¿sí? Compartimientos en los que se hacen cosas distintas y importantes. Aquí no es solo un espacio ahí vacío, ¿no? Esto algo va a suceder y muy importante en el proceso que vamos a relatar. Bien, aquí tenemos los constituyentes de esa cadena respiratoria. Como se juntan, son proteínas, ¿no? Enzimas, por lo general. Y se juntan entre varias moléculas, aunque aquí se pintan dos, puede que sean más, y se han unido o se han denominado complejos y se les ha dado un número de numeraciones. Complejo número 1, complejo número 2, complejo número 3, complejo número 4. Bueno, ¿por qué? Porque estos constituyentes son componentes fijos de la cadena respiratoria. ¿A qué me refiero con fijos? Están inmersos, como ustedes ven en la membrana, anclados ahí, ¿sí? Ahí permanecen el 1, el 2, el 3 y el 4. Son fijos. Pero hay otros constituyentes de la misma cadena respiratoria que son componentes móviles. Aquí, por ejemplo, tenemos esta coenzima Q, ¿sí? Con ese circulito indicamos que puede fluir, es lipídica, ¿cierto? Puede fluir aquí en la bicapa lipídica, ¿sí? Ella se puede mover. Los electrones podrán llegar aquí porque están estas cosas en contacto, pero entonces esta se los puede recoger de aquí y de acá y llevarlos hasta el complejo 3. Complejo 3 no tiene contacto directo con el 4, pero entonces lo hace a través del componente móvil que es el citocromo C, una proteína móvil que incluso viaja, como ven por aquí ustedes, y lleva los electrones. Los otros están fijos. Entonces es una cosa un poquito diferente a lo que podría ser un transporte de electrones que ustedes experimentan a diario en la casa. Imagínense que
van a encender, está de noche y van a encender una bombilla, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Tocan el interruptor y pues lo que uno hace en ese momento es que une unos cablecitos y los electrones que no estaban en contacto, los dos cablecitos se unen y los electrones fluyen a través del cobre. El cobre transmite electrones. O sea, los electrones allá en ese dispositivo se transmiten a través de un alambre de cobre y cuando llegan a la lámpara, pues esa energía eléctrica se transforma en energía luminosa. Acuérdense que la energía le gusta transformarse. ¿Sí? En nosotros, pues no estamos hechos de alambres de cobre, estamos hechos de proteínas. Entonces los electrones fluyen a través de esta manera, ¿sí? Y pues es un poco distinto al cable porque no es continuo, que hay componentes que son móviles que pueden ayudar al paso de los electrones, ¿sí? Igual eso también se hace de manera rápida. Bueno, ¿para qué vamos a hacer pasar electrones? Dirán ustedes. Como veíamos en la diapositiva anterior, los electrones se los vamos a entregar la última enzima, que es la citocromo oxidasa. Este es una oxidasa. Le entrega los electrones al oxígeno y él feliz porque le dan electrones que le encantan, se transforma en agua y queda contento. Pero el objetivo de esto no es producir agua. Sí, el trabajo del oxígeno solamente es estar ahí para recibir los electrones, porque si no hubiera quien los reciba, les decía, se va a detener todo el proceso. Y este proceso es importante que no se detenga, ¿sí? Bueno, ahora hacemos otro símil con otro proceso que ustedes hacen mucho en la casa y que les encanta por lo que vi en los videos. Bueno, volvamos acá. ¿De dónde vienen los electrones que van a pasar acá? Pues aquí los estamos viendo, aparecen del NADH más H+, es decir, los electrones de alta energía. Acuérdense que los hidrógenos tienen tanto protones como electrones, ¿sí? Y ahora para nosotros van a ser importantes ya no solo los protones, como en el caso del pH, sino también los electrones, ¿sí? Entonces, aquí claramente lo que vemos es que el NADH, ¿sí?, va a perder sus electrones. ¿Por qué? Porque quedó convertido en NAD. Miren, después de que pasó esta flecha, quedó convertido en NAD. ¿En dónde quedaron estos protones, estos electrones? ¿Sí? Estos electrones pasan aquí, pero acuérdense que aquí cada hidrógeno tiene un electrón y un protón. Tanto electrones como protones van a este primer complejo. Y en el primer complejo los separa. Es decir, a los electrones los pasa hacia acá al complejo 2, ¿sí? Del 1 al 2. Y los protones los saca desde la matriz mitocondrial donde estábamos hacia el espacio entre las dos membranas. Entonces aquí los separó. Esto ya los mandó lejos. Y estos sí van por acá. Estos van por la membrana. En cambio, este se metió al compartimiento entre las dos membranas. Más o menos en la estequiometría que se le ha calculado, por cada par de electrones que entran aquí, hay 4 protones que están saliendo. Bueno, ¿y de dónde salen esos protones? Dirán ustedes. Pues acuérdense que todas las células tienen un pH especial. pH indica concentración de protones. Entonces vamos a sacar de esos protones que hay allí. En todo caso salieron. Los libros le llaman bombeo de protones, como es pasarlo de un compartimiento a otro. Por eso es que se habla de bombas a veces cuando se habla de estos complejos proteicos que transportan cosas. Ahora sí, digamos que los electrones llegaron aquí, a la coenzima Q. Esta pues se los recibió y los va a pasar al 3. Los puede haber recibido de otro lado también, solo que le estamos siguiendo la pista a los del NADH. ¿Sí? No es la única fuente, hay otras fuentes también. Acuérdense del FADH2 también. Bueno, la idea es que este se los pasa cuando llegan al complejo 3. El 3 también tiene una misma característica. Cuando digo complejo, hay varias subunidades también. Tiene la misma característica que el 1 en el sentido de que pasa los electrones, en este caso al citocromo B, que los recoge, pero también bombea más protones, es decir, saca más protones. ¿Sí? Pues hemos pasado solo un par de electrones, pero miren, ya llevamos 4 pares de protones acá.
los electrones finalmente van a llegar, bueno, no finalmente, casi finalmente van a ser pasados al complejo 4, y cuando el complejo 4 se los entrega al oxígeno, bombea más protones. Es decir, aquí se va acumulando una concentración de protones que han sido sacados de acá. Es decir, claramente va a haber diferencia de concentración de protones entre el espacio intermembrana y entre la matriz mitocondrial. No va a ser igual porque estamos sacando de un lado y no estamos reponiendo, ¿cierto? Entonces, pues, y eso va a ser importante. Aquí, como les decía, pues ya cumplió su misión el oxígeno, ya recibió los electrones. Y eso justamente sirvió para formar esa diferencia de concentración de protones entre los dos espacios. Para no decir tan largo, diferencia de concentración, nosotros le vamos a llamar gradiente de concentración. Sí, eso es lo que quiere decir, que hay una diferencia de concentración entre un sitio y otro. Entonces ustedes, por su experiencia, sabrán que cuando algo está muy concentrado en un sitio, la tendencia natural, y ahí está la segunda ley de la termodinámica también, impulsa a que lo que está concentrado en un sitio tienda a difundir hacia todo el espacio disponible. Ustedes lo han visto, si ustedes llegan a una fiesta muy bien perfumaditos, pues al ratico no les sienten el perfume, pero después de unos cuantos segundos ya se percibe el perfume, porque en usted está concentrado y en el resto del recinto no. Entonces la difusión se da. Cuando no hay barreras, pues se da fácilmente, ¿cierto? Porque lo impulsa la segunda ley de la termodinámica, que es otra manera de entenderla, la distribución de la energía. Es también, claro, que las moléculas se desordenan. Claro, estaban ordenadas en mi prenda de vestir y se desordenan porque se desperdigan por todo el ambiente. Pero miren que es una manera de distribuir la energía también, otro de los conceptos de esa segunda ley de la termodinámica. Entonces uno diría, bueno, si estos protones están aquí, pues pueden difundir. Problemas que están encerrados, miren, porque es que como tienen carga eléctrica, aquí hay bicapa lipídica y acá también hay bicapa lipídica. No pueden difundir porque hay una membrana que es una barrera. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? De todas maneras, como se han acumulado, se está generando un potencial, ese gradiente me genera un potencial energético, un gradiente de protones es lo que está presentándose ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Se está acumulando, eso de repente puede explotar. Imagínense que yo en algún momento coja un río y le ponga una compuerta. ¿Sí? El agua se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. En el momento en que yo abra esa compuerta, pues se libera toda esa cantidad de energía que está ahí represada y así es como yo hago las hidroeléctricas, por ejemplo. Entonces acá no vamos a hacer una hidroeléctrica, pero vamos a hacer algo parecido. Bueno, ¿y dónde está la compuerta? Pues se las presento. Aquí está la ATP sintetasa. Es una enzima que ya se acabó de descubrir bien ya en el siglo XX. No se conocía muy bien cómo era que funcionaba esto. De hecho, cuando yo aprendí me contaron un cuento muy distinto al que les estoy contando, porque esto no existía. Entonces, claro, ahorita les digo más o menos qué era lo que se pensaba y por qué ahora decimos que pasa lo que pasa. Ahora sabemos que aquí esta ATP sintetasa es como esa compuerta que permite la disipación de ese gradiente de protones. ¿Qué quiero decir con disipación? Pues que ya no se acumulen más acá. ¿Por qué? Porque la ATP sintetasa tiene como la forma de cambiar su conformación y permitir el paso de esos protones. ¿Sí? Pasan a favor de su gradiente, obviamente, porque estamos más concentrados aquí en el espacio intermembrana, se pasan para acá. No pueden hacerlo al revés, así como el río no va de para arriba. Otra vez la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Las cosas van con la flecha del tiempo, dicen, a favor de gradiente en este caso. Lo que pasa es que como se han acumulado muchos, este chorro de protones es una fuerza protón motriz, dicen los libros, protomotriz. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese término, pero con electrones, ¿no? Electromotriz. ¿Y cuándo hemos escuchado eso?
Ahí es donde les digo que a ustedes les gusta bastante eso, porque lo vi. Sí, se les dice, bueno, cojan los vegetales y macérenlos. Macerar, incluso se les decía, coja un mortero de esos de la casa y no, lo metieron a la licuadora. Eso fue una cosa distinta, pero bueno, les gustó macerar con licuadora, no sé cómo lo hacen. Pero bueno, algo sucedió ahí. No sucedió muy bien, por eso los resultados no fueron muy buenos. La idea es que en esa licuadorita ustedes, cuando la van a encender, se habrán dado cuenta que lo que hacen es mover un botoncito y empieza a moverse un motor. Pero si ustedes que son profesores de ciencias se dan cuenta, bueno, esto lo está moviendo es la electricidad, porque cuando se va la luz eso no funciona. Entonces otra vez había una corriente de electrones que tenía que pasar por unos cables, llegar hasta el motor de la licuadora, ¿sí? Siempre y cuando pues yo deje el paso pues, al mover el botoncito. Entonces ahí era un gradiente electromotriz. Vienen esos electrones supremamente concentrados que vienen desde la calle, desde Sedenar, desde donde vengan, pues que hay muchos allá, y cuando llegan a mi motor se convierten en un gradiente electromotriz que me mueven el motor y pues bueno, puedo hasta tratar de macerar cosas con una licuadora. No sé. Bueno, la idea es que si lo machacaban y con agüita y lo que sea, pues les daba mejor la reacción. Bueno, la idea es que ahí era gradiente electromotriz. Ahora va a ser gradiente protomotriz. ¿Por qué motriz? Porque les estoy diciendo aquí de una vez que esto va a trabajar como un motorcito. De hecho, eso fue lo que se encontró. Se ha visto que esta enzima se mueve y gira como 150 veces por segundo. Eso es mucho más rápido que el motor de una licuadora, les cuento, por mucha velocidad que le pongan. Sí. A ojo, el ojo humano puede percibir hasta 16 imágenes por segundo. Es un prodigio que hay en la naturaleza, pero 10 veces más no nos podemos imaginar. Pues, ¿qué hicieron los investigadores? Pues el ojo humano tiene limitaciones, pero existen las cámaras fotográficas que ya diseñadas con la velocidad digital y todo, entonces pudieron fotografiar algo de esto en forma de destellos. Acuérdense que son moléculas muy chiquiticas, no se dejarían ver ni con ningún microscopio, pero por lo menos los destellos que esto produce al girar sí fueron fotografiados. Esas se las voy a mostrar más adelantico. En el artículo que ellos escribieron mostraron esta situación del ATP sintetasa. Entonces, bueno, la idea es que en esos giros, aquí, aunque aquí dice F1 y F0, como si tuviera solo dos subunidades, en realidad tiene bastanticas más. Cada una hace su partecita y es todo un proceso que me permite, con esa energía, fosforilar el ADP. Por eso era que se llamaba fosforilación. Fosforilar, es decir, ya es ATP, gracias al trabajo de la ATP sintetasa. Miren que hasta el nombre ya es incorrecto, ¿sí? Pero así se quedan. Sigue llamándose fosforilación oxidativa. Aquí no hay oxidación de ningún tipo. Sí hay fosforilación, pero no hay oxidación porque nadie está perdiendo electrones. Lo que pasa es que antes se pensaba que era el mismo proceso, ¿cierto? Aquí se estaban pasando unos electrones y claro, esto sí era oxidativo. ¿Por qué? Porque si el NAD le entrega los electrones, el NADH entrega los electrones, se oxida. Pues él se reduce momentáneamente, pero cuando se los entrega la coenzima Q al complejo se oxida. Lo mismo una vez los entrega se oxida, por eso es que eran reacciones oxidativas y además porque son enzimas deshidrogenasas que hacen parte de las oxidorreductasas. Hay reacciones de oxidación ahí. El único que no se oxida aquí es el oxígeno, que es el que recibe la energía, perdón, los electrones, pues sí, al final. O sea, es el único que queda reducido. Okay. Bueno, entonces, ¿qué sucedió aquí en el entretanto? La idea es que lo que nos contaban antes, como para redondearles, era que aquí en este primer complejo se sintetizaba un ATP. Era como si este complejo hacía el ATP, eso nos querían decir. Pero entonces no cuadraban las cosas, porque el ATP no quedaba afuera, sino acá, o bueno, habían cosas que explicar, ¿sí?
Que en el 2 no se producía ATP, no nos contaban por qué. Que en el 3 sí se producía ATP y en el 4 también, ¿cierto? Entonces nos decían que del NADH se producían 1, 2 y 3 moléculas de ATP por cada molécula de NADH más H+, es decir, por cada par de electrones del NADH que se entregue aquí y lleven los electrones hasta el oxígeno, se generaban 3 ATPs, eso era lo que nos decían. Hoy en día ya los libros dicen otras cositas. Dicen que en condiciones óptimas se generan 2.8 ATPs. Ahora ya podemos entender por qué no cuadraban las cifras, porque precisamente no es cada una de estas la que sintetiza un ATP, sino que estos complejos bombean unos protones. Y pues dependiendo de si esos protones son eficientes o si hay suficientes de estas enzimas, supongan que alguien tenga menos de ellas, ATP sintetasas, que van a haber muchas, ¿no? Esto se repite muchas veces en esta membrana, hay muchísimo, ¿sí? Pero entonces depende de esa integridad de las membranas, porque acuérdense que las membranas pueden deteriorarse. Si yo soy un bebé recién nacido, a lo mejor mis membranitas están muy bien, pero si me empiezan a dar comida chatarra, se me van a oxidar mis membranas. Voy a dañar mis fosfolípidos. La integridad de mis membranas puede estar dañada. Algunos protones se van a colar por acá. Entonces se disminuye el gradiente y no tendré suficiente energía para accionar la ATP sintetasa. Así que pilas pues con comer chatarra, muchachos. Las membranas tienen que tener su cierta integridad. De hecho, una persona anciana obviamente tiene más deterioro membranal y de hecho respira un poquito menos y tiene menos energía que una persona joven. Lo han visto ustedes. Muchos procesos decaen. Este también va a decaer. Sí, aunque hay veces que hay personas mayores que se han comportado mucho mejor y pueden de repente tener mayor vitalidad que unos jóvenes que pues están abusando demasiado de lo que comen. Por su boca muere el pez, ¿cierto? Entonces, ojo con eso también. Miren que es importante conocer de qué es que estamos hechos. Entonces, pues ahora, redondeando el asunto, es que dependiendo de la integridad de las membranas, lo que dicen los libros, sale ese numerito de 2.8, que lo redondeamos a 3 para poder hacer unas cuenticas que necesitamos hacer. Sí, y seguimos diciendo todavía, vamos a aceptar, aunque no es exacto, que el NADH me genera 3 ATPs cuando entrega sus electrones aquí a la cadena respiratoria y el FADH2 me genera 2, porque este no los entrega aquí, sino que los entrega acá. Es decir, pierde esta primera oportunidad. Entonces, como los entrega acá, solo tiene estas 2 chances y genera menos protones en todo caso. En realidad, si ustedes miran en el libro, dice 2.8 y 1.7, algo así. Pero bueno, redondeamos a 2 y a 3 para poder hacer las cuenticas de balances energéticos que vamos a hacer desde la próxima clase. Bien, entonces, ¿quién fue el que descubrió todo esto? Bueno, un señor de apellido Mitchell, que había encontrado en vegetales primero, y hoy vamos a ver eso, en plantitas, que era más fácil experimentar con eso. Él propuso que gradientes de concentraciones iónicas podían permitir la síntesis de ATP. La teoría de este señor Mitchell se llama teoría quimiosmótica de Mitchell. Sí, tiene que ver con eso, con el gradiente protomotriz que activa a esta enzima. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que pasó aquí? 2 procesos. Electrones que fueron pasados a través de la cadena respiratoria y entregados al oxígeno. Ese fue un proceso, transporte de electrones. Otro, mientras los electrones se transportaban por aquí, los protones eran sacados al espacio intermembranar, generando un gradiente de protones. Gradiente de protones que era esa fuerza protomotriz que puede accionar a la ATP sintetasa y le permite fosforilar el ATP. Perdón, el ADP hasta ATP. ¿Sí? Veamos una figurita aquí. Aquí está una figurita del ATP sintetasa. Bien elegante la enzima. Miren la que
Ya no solo son 2 unidades, hay varias. Sí, simplemente que los protones al entrar pues le cambian la conformación, eso es lo que hace cualquier interacción con una proteína, ¿cierto? Cambiarle conformación, pero la conformación aquí es cambio es tan simpático que la pone a girar a toda esa velocidad que les digo. Y como esto está unido a otras subunidades, ese giro acciona la trabajo y las conformaciones de estas otras unidades. Miren que hay unas que están en letras normalitas y otras en letras griegas, ¿sí? Porque la cosa, fueron encontrándole cada vez más cositas. Y el mecanismo, pues en cierta medida ya se ha descrito cómo es que funciona, no está completamente entendido porque, como les decía, es reciente. Si ustedes cogen un libro del siglo XX no encuentran a la ATP sintetasa, pero si cogen un libro del 2000 para acá, ya. En el 2003 pues salió en la, el libro que más ediciones o más refresca la de ediciones, que es la bioquímica de Harper en el 2003, fue que nos salió en español, creo que era en el 2002 en inglés. Sí, salió esta estructura. Bueno, entonces, pues todavía se está estudiando a ver cómo es el mecanismo, porque es como complicadito. Esto gira tan rápido que es como complicado saber qué pasa en cada caso para que el ADP se una al fosfato para que salga ATP. ¿Sabe? Pues por eso era que se pensaba que sucedía al paso de los electrones nomás, pero no, era una enzima aparte la que estaba haciendo eso. Y de hecho, no solo había estado en las mitocondrias, había estado en otras partes que también vamos a ver ahora. Bueno, hace un rato, volvámonos aquí para mirar esa imagen. Hace un rato les decía que si la membrana no está íntegra, es decir, no está bien funcionando, puede que estos fosfolípidos aquí estén muy oxidados gracias a los radicales libres que genera la comida chatarra. Entonces esto puede generar huequitos y estos protones se me pueden escurrir por aquí. O si yo he consumido algún medicamento con propiedades ionóforas, los ionóforos hacen eso, permiten como huequitos momentáneos y se colan cositas. Entonces, pues interferiría con este proceso, porque el proceso requiere la integridad de las membranas, que no haya rotos ni aquí ni acá, para que no se escapen ni para afuera ni para acá por fuera de la ATP sintetasa. Entonces, aquí les queda una consultica, muchachos. Hay dos cosas que mencionan los libros. Ustedes entenderán esto, ¿cierto? Si los electrones no llegan al oxígeno, pues no se podría hacer nada de esto, ni gradiente de protones ni ATP. ¿Sí? Es decir, si yo inhibo el paso de electrones a través de la cadena respiratoria, que es esta, es una cadena de transporte de electrones, pero es la cadena respiratoria, ¿sí? Si yo inhibo esto, que son enzimas, pues habrá inhibidores enzimáticos de cadena respiratoria. ¿Sí? Esa es la consulta que quiero que se averigüen. ¿Cuáles son esos benditos inhibidores de la cadena respiratoria? Les menciono uno nomás para que se contextualicen. Hay uno que se llama cianuro de sodio o cianuro más conocido. Inhibe a esta citocromo oxidasa del complejo 4. ¿Cómo la inhibe? Esta no puede entregar los electrones al oxígeno. Entonces, como está con los electrones, no puede recibir otro par y no le puede recibir a esta, ni a esta, ni a esta. Se bloquea todo. Y como se bloquea todo, pues no hay protones, no hay energía. Y ya han visto lo mortal que es el cianuro. ¿Sí? Se dice que Adolfo Hitler consumió cianuro y le dio a su familia cuando ya se vio rodeado pues, por los soviéticos que ya le llegaron allá donde él estaba. ¿Sí? Ahora lo están utilizando para callar testigos en contra de los malandros, pero bueno, la idea es que eso no se debería utilizar para eso. Pero a nivel de laboratorio se usan esos inhibidores. A veces hay cosas de la contaminación que produce esos inhibidores también. Por eso es bueno que ustedes que son educadores en materia de medio ambiente sano, pues averigüen esos otros. Son pocos en realidad. Ya les mencioné el cianuro, ¿sí? Aunque ese pues no es tanto como contaminante, pero los otros quizás sí. Esa es una de las consultas. Inhibidores de cadena respiratoria. Puede que suceda lo mismo que les dije acá hace un rato. Una sustancia que sea ionóforo, es decir, que desacople, que
que impida, pues, o que algunos se cuelen por otro lado, lo cual, pues, disminuiría la potencialidad para generar aquí una energía, ¿cierto? Entonces, existen otros compuestos que no son inhibidores de cadena respiratoria, sino que son desacoplantes de los dos procesos. ¿Cuáles son los dos procesos? Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que tienen que estar acoplados, ¿cierto? Porque es que se da el trabajo de pasar los electrones es para generar el gradiente de protones y para que a su vez podamos hacer ATP. Pero si ese gradiente que con tanto trabajo se formó acá, se está disipando por otro lado, por acción de un desacoplante, ese es el que tienen que averiguar ustedes, pues también voy a dejar de sintetizar ATP y voy a tener problemas. Entonces pueden ser venenos como complicaditos, ¿cierto? Pues ya saben, la respiración, en realidad, en cuestión de que consumió cianuro, eso no tiene más que unos 5 segundos hasta que, pues desde que le llegó a la sangre eso. O sea, eso es bastante rápido, porque habíamos dicho con ustedes, creo, si no lo hemos dicho, pues ténganlo en mente, la cantidad de ATP que yo necesito, que mis células necesitan para que yo funcione y mis células estén vivas, tiene que estar como si tuviéramos un tanque de combustible casi completamente lleno, siempre mínimo del 95% de lleno. Si ya me bajo al 94, seguro mi célula está muriendo. Entonces, es obvio que esto tiene que estar trabajando todo el tiempo para que mis reservas de ATP estén siempre al máximo, ¿sí? Habrá momentos en una emergencia en que ese ATP se me baja. Este ATP no me dura más que unos 4 segundos en una célula, ¿sí? En una emergencia, alguna otra molécula que luego mencionaremos nos da un poquito extra, otros 2 segunditos o 3 segunditos extra, para que quizás 7 segundos. ¿Por qué una emergencia? Quizás es que yo estoy tratando de huir de un león que me quiere comer. En 7 segundos yo tengo que ser capaz, en esa emergencia, de treparme a un árbol, ¿sí? Puede que sea suficiente, puede que no. Los que no sobrevivieron, pues no, solo los que lo vieron nos lo contaron, pero para esas emergencias estaba diseñado eso. Entonces hay que estar trabajando con este proceso. Por eso es que si lo detenemos, bien sea por inhibición de cadena respiratoria o por desacople de fosforilación oxidativa, pues tenemos problema. ¿Sí? Bastante problema. Una forma de inhibirlo también podría ser esto, si no hay oxígeno. Sí, ahora con la COVID-19, pues el oxígeno no puede ponerse en contacto porque ese proceso inflamatorio nos llena de líquidos y no está en contacto el oxígeno con las células pulmonares. Entonces los electrones se quedan y por eso es que la gente se nos muere. Algo parecido, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué iba eso? Porque existe un desacoplante, no de esos venenos que se inventa la gente para hacer experimentos en los laboratorios y que a veces la gente los usa para hacer maldades, porque desafortunadamente la ciencia a veces se usa para esas cosas, ¿sí? Pero acá la naturaleza también tiene unos desacoplantes interesantes. Bueno, vamos a ver para qué. Volvamos al mismo asunto. Resulta que ese desacoplante se llama termogenina, es una proteína, ¿sí? Aquí está la membrana interna mitocondrial, otra vez. Aquí está la matriz mitocondrial y acá está el espacio intermembranario. Aquí están los distintos complejos transportadores, los complejos de la cadena respiratoria, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya saben, supimos lo que ellos hacen, ¿cierto? Sí. Que el 1 saca protones, que el 3 también saca protones, que el 4 también saca protones, que se juntan acá. Y lo normal, pues, es que de lo que habíamos escrito, que esos protones pasen a través de la ATP sintetasa y hagamos ATP. Pero resulta que en muchos de nuestros tejidos, y dependiendo de qué tipo de organismo seamos, sí, ahorita analizamos un poco eso, podemos tener una proteína que se llama así, termogenina en nuestras mitocondrias. ¿Qué hace esa termogenina? Pues miren que deja pasar los protones, pero como ella no es una ATP sintetasa, pues no hace ATP. Entonces, esa energía que entró por aquí, al no ser gastada para hacer enlace de fosfato con ADP, ya por
segunda ley de la termodinámica, habíamos visto que no disponemos de toda la energía para un proceso y que muchos de las transformaciones de energía terminan en calor, que es la forma preferida en cualquier proceso. Por eso es que todo se recalienta cuando se hace algo. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, ese gradiente de protones al disiparse por aquí genera calor. ¿Para qué queremos calor? Pues sencillo, los organismos vivos por lo general vivimos en un ambiente que está más frío que nosotros, al menos los que somos homeotermos como nosotros. Me refiero a los mamíferos, aves. Sí, estamos como a 37 grados nosotros, 42 grados las aves, es decir, estamos más calienticos que el ambiente. ¿Sí? Entonces hay que estar generando calor. Y pues obviamente la termogenina, pues sí, es un desacoplador, pero de los naturales sí tiene una función. Ahora, si ustedes se habrán imaginado las diferencias que hay, no va a tener la misma cantidad de termogenina un oso polar que, qué sé yo, que una iguana que vive a orillas del Magdalena. Ah, la cosa es distinta. Sí, cada organismo debe tener una proporción de esta termogenina de acuerdo a la necesidad que tenga. Sí, animales que viven a la intemperie y por ejemplo, en Nariño, que es región andina y mucha montaña, hay animalitos que viven a la intemperie, los pajaritos y todo eso deben tener una buena cantidad de esto para mantener su temperatura corporal. Si nos venimos a nosotros, pues también tenemos, ¿sí? Ya habíamos dicho que cuando una persona es gordita, es decir, tiene una gran cantidad de grasa subcutánea, esa grasa de por sí tiene un efecto aislante del frío, pues del ambiente. Y por eso decíamos que los gorditos no les hace tanto frío. Sin embargo, puede ser, si ustedes cogen dos gorditos de la misma contextura, puede ser que a uno le haga más frío que a otro. ¿Dónde está esa explicación? Ah, pues aquí tienen esa segunda parte de la explicación. Uno genéticamente tiene una disposición o heredó esa cantidad de tener más o menos termogenina. Pueden ser que sean dos personas delgadas en el otro extremo, la una friolenta y la otra no. ¿Dónde está la explicación? Si ninguno tiene demasiada grasa para aislarse, ah, pues es la producción interna de calor que está en sus mitocondrias. Entonces, pues miren cómo tenemos varios mecanismos pues, para adaptarnos a las condiciones medioambientales. Bueno, aquí otra vez aparece la membrana interna, simplemente para redondear un poco el asunto. Los complejos 1, 2, 3 y 4, la ATP sintetasa, ¿sí? Los electrones que van a pasar, que aquí nos insinúa, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, del ciclo del ácido cítrico. Vemos que esto está sucediendo en la matriz mitocondrial. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya sabemos que vamos a producir electrones, miren. NADH, 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 3 veces. Y FADH2 también, que también son electrones para esta cadena. Vemos que el insumo es este compuesto que habíamos dicho que proviene de todo lado. Vamos a después mirar de dónde es que viene eso, algo habíamos dicho. Otra cosa importante que sale de esta diapositiva que hace una síntesis de todo es que al pasar los electrones, pues sacamos protones y los protones, al ser un gradiente, accionan la ATP sintetasa. Y aquí nos muestra cómo existe un transportador de ATP que permite sacar el ATP. Sí, obviamente tendrá que haber otros transportadores que permitan introducir ADP, porque miren que me lo estoy gastando para hacer ATP. Entonces, ¿qué tal que llegue un momento y que se acabe? Entonces ya no puedo hacer más ATP. Entonces, pues obviamente tienen que haber los mecanismos de transporte que garanticen pues la disposición de los insumos que requiere el proceso. Entonces, claro, eso está fríamente calculado, muchachos. Y bien, aquí en esta diapositiva se menciona, ya en el contexto de la termodinámica o de la bioenergética, como habíamos dicho, el asunto de cuánta es la energía que se produce. Habíamos dicho que el NADH tiene un par de electrones que van a ser entregados al oxígeno.
En toda la reacción se le ha calculado el delta G, es decir, la energía libre que libera, y es de menos 52 kilocalorías por mol. Miren que aquí estamos utilizando la unidad kilocaloría y no kilojoule. Si lo quieren en kilojoule, simplemente multiplican por 4.18 y ya tienen lo que es, les da como 200 kilocalorías por mol. Miren que es bastante exergónico. Claro, pues es una cantidad de energía que hemos liberado. Entonces, más o menos aquí en promedio dice que este NADH tiene una energía que libera de unos 52 kilocalorías. ¿Sí? Si hacemos las cuentas para fabricar ATP, porque para eso fue que lo vamos a utilizar, ¿cierto? Para hacer ATP, y cada ATP liberaba alrededor de 30 kilojoules, pero acá también están kilocalorías, son 7.3 en kilocalorías. Entonces, pues dividimos para saber con esta cantidad de energía de pasar todos esos electrones, ¿cuánto ATP puedo hacer? Si hacemos esa división, vemos que más o menos podríamos hacer unos 7 ATPs. Eso sería cierto si no existieran los conceptos bioenergéticos de la primera y segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Si la conversión si fuera 100% eficiente, pero ya sabemos que para hacer trabajo solamente podemos echarle mano a la energía que llamamos energía libre, que hay una cantidad que no está disponible para hacer trabajo porque así lo impone la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en realidad, solamente aprovechamos acá en la mitocondria un 40% de esto. Entonces, ustedes multiplican y les da el 2.8 que decíamos, ¿cierto? La eficiencia nos da aproximadamente 3 ATPs por cada NADH, o decíamos 2 ATPs por cada FADH2. Y ojo con esto, bajo condiciones óptimas, es decir, si mis membranas están bien. Si yo le he metido demasiada basura a mi organismo, pues no voy a tener muy bien mis membranas. O si está ya muy deteriorado mi organismo por el uso, que solo uso también nos va deteriorando membranas. Pues a veces es hasta inevitable. Pero pues ya entenderán que una dieta saludable nos conserva mejor esas estructuras. Y entonces podría yo energéticamente rendir un poco más durante más tiempo. Bueno, aquí en esta diapositiva nos salimos un poquito de la mitocondria. Pues la mitocondria, aquí es donde estamos haciendo el ATP. ¿Para qué pusimos esta? Es una célula muscular. Mitocondria de célula muscular. Claro, el músculo necesita contraerse, necesita ATP. Entonces, ¿de dónde es que vamos a sacar esa energía? ¿Sí? Aquí el ciclo del ácido cítrico es el que nos va a generar esos electrones, pero para hacer el ciclo del ácido cítrico, lo veremos en la próxima clase, el detalle, pues porque lo general ya lo vimos, yo puedo venir de un proceso que se llama beta oxidación de los ácidos grasos o de la piruvato que viene de la glicólisis, ¿sí? Y si esta es la membrana plasmática de esa célula muscular, pues obviamente yo tengo que tener un transportador de glucosa para poder usar ese combustible y también un transportador de ácidos grasos para poder utilizar ese otro tipo de combustible, ¿sí? Cuando veamos este proceso, porque primero vamos a ver este de acá, ya mencionamos esta parte de acá. Bueno, ¿qué es eso? Parece un extraterrestre, dirán ustedes. Bueno, no, es uno de esos tantos ejemplos que les decía de los numerosos mecanismos de transporte que dispone la membrana interna mitocondrial, pues para que los procesos sean eficientes. Entonces, como hay muchos transportadores, aquí estamos hablando solamente de dos, que ahí aparecen con los numeritos 2 y 5. Si van al libro, pues van a encontrar muchos más. Sí, pero simplemente para explicarles eso y por qué funcionan así, y sobre todo para que entendamos con otro ejemplo más, que vamos a seguir dando muchos cada día, cómo es ese asunto de la inteligencia molecular de la que estamos hablando. Sí, esto más inteligente no podría ser. Bueno,
Aquí tenemos otra vez membrana interna mitocondrial, que es la que poco permite que pasen cosas. Por eso es que tiene muchos transportadores. Solo pueden pasar las cosas para las cuales exista transportador. ¿Sí? Bien, entonces, hablemos de este transportador. ¿Sí? Hay procesos, hace un rato acabamos de ver que el NADH acá en la matriz mitocondrial, porque aquí dice que esto es la matriz y que acá pues está el espacio intermembranario, es decir, cerca del citosol. ¿Sí? Esta otra membrana deja pasar muchas cosas, no tiene tanto lío. ¿Sí? Pero acabamos de ver que este NADH lo íbamos a usar para pasar los electrones y hacer todo ese cuento de producir el ATP. Es un proceso, pues, de varias cositas. ¿Sí? Pero miren que hay NADH que se genera también en el citosol. ¿Sí? Logró colarse del citosol al espacio intermembranal, sí. Porque ahí no le ponen problema, pasa. Esa membrana es bastante permeable, la primera. Era de la misma célula incluso, según la hipótesis endosimbiótica. El problema es que este NADH, pues uno hace cuentas, hace un rato hicimos la cuenta alegre de que por cada NADH que entreguemos que entregue electrones a la cadena respiratoria, se me van a generar 3 ATPs. El lío es que esta membrana interna mitocondrial no deja pasar el NADH. Ah, pequeño problema. Entonces, ¿qué hago con mis electrones? Bueno, pues entonces hay que entrar en tratos de libre comercio, pues como dicen, entre el citosol y la mitocondria. Entonces, ¿cómo va a ser el asunto aquí? Resulta que existe un transportador de malato, así se llama, miren, transportador de malato y alfa-cetoglutarato, es decir, transporta dos cosas. Por lo menos sigámosle la pista a este primero. Este deja entrar este compuesto que se llama malato. Aquí lo ven ustedes. Tiene 2 carboxilos, tiene esa estructura. ¿Sí? Pero ese malato podría provenir de otro que se llama oxalacetato. Miren la diferencia entre los dos. Solo es esto. Este tiene un OH aquí y aquí tiene un H. Es decir, este tiene 2 hidrógenos de más. ¿Sí? Es decir, el oxalacetato me va a servir para hacer malato. Y el malato es un oxalacetato al que le hemos puesto un par de hidrógenos. ¿De dónde los hemos sacado? Del NADH. Es decir, si bien el NADH no puede entrar, sí puede dar los electrones y esta enzima es la que lo hace. Malato deshidrogenasa, la veremos en la próxima vía justamente. Trabaja en el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Adentro y miren la que también está afuera. ¿Sí? Esta entonces coge esos electrones y se los pega al oxalocetato y en forma de malato se entra. Es como si le hiciéramos la trampita a la mitocondria. Los electrones entraron, que era lo importante. Sí. El NADH no era tan importante, los electrones eran lo importante. Entonces ahora sí puedo hacer uso de ese NADH. ¿Por qué puedo hacer uso de ese NADH si lo que tengo es malato? Ah, pues porque acá también hay malato deshidrogenasa. Esta sí es la del ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Que convierte el malato otra vez en oxalocetato. Es decir, hace la misma reacción, pero al contrario, recurriendo a eso que hemos dicho, que la mayoría de las reacciones que suceden en los organismos vivos son reversibles. ¿Sí? Gracias a eso es que ahora tenemos nuevamente recuperado ese oxaloacetato que está aquí. Pero hay otro problema que se nos formó allí. Si bien es cierto, yo logré meter los electrones, pues también estoy metiendo 4 carbonos, que si cada que necesito meter electrones, sigo metiendo carbonos, esto se me va a llenar de moléculas acá y en algún momento la losa sucia no me va a permitir funcionar. Lo que se traducirá como, digamos, caos aquí en la célula, enfermedad, muerte de ella misma y muerte del dueño de la célula. Entonces eso no puede suceder. Tiene que haber algún mecanismo para que estos que se metieron aquí de contrabando salgan. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a hacer para salir? Bueno, resulta que en la mitocondria existen enzimas, pues hay muchas, la aspartato aminotransferasa. ¿Qué hace ella? Pues simplemente coge a este oxalacetato y a un aminoácido que decíamos es bastante abundante, es de los 2 más abundantes, que es el glutamato, ¿sí? Y se le hace
transaminación, es decir, transferir el amino. Este grupito de amino se transfiere acá. ¿Y qué sucede cuando el amino del del glutamato, perdón, pasa al oxalocetato? Pues se convierte en ácido aspartico, otro aminoácido. Miren que estamos haciendo un poco de vueltas raras. Bueno, está bien. Y ahora tengo aspartato. Pero entonces por aquí, ¿qué pasaba con este glutamato que tenía? Pues al haberle quitado el grupo amino, se convirtió en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Alfa-cetoglutarato, que es el que este mismo transportador, si siguen la flecha, lo saca. Entonces ya hemos solucionado un problema. Metimos este oxaloacetato, pero entonces hay que sacar alfa-cetoglutarato. Pero ustedes dirán, es que esto todavía no está, estoy produciendo mucho aspartato. Pues, hombre, tocaría dejarlo salir para que no se acumule acá, ¿cierto? Pero entonces está bien, sale. Pero si lo saco, pues puedo ocasionar otro problema. Miren que el mismo transportador me introduce el glutamato que luego voy a sacar con este otro. Es decir, el trabajo coordinado entre estos dos transportadores me equilibra completamente los tráficos de moléculas, de tal manera que no se me acumula nada aquí ni nada acá. Estos electrones ya vimos que iban a dar al oxígeno, se produce agua, el agua no molesta en ningún lado. Incluso el agua puede atravesar membranas con mucha facilidad, entonces no habría lío. Entonces miren cómo estos sistemas de transporte, a este transportador los libros le llaman incluso lanzadera del malato, así lo llaman en los libros que vienen de España más que todo, por si ven eso escrito, simplemente transportador de malato. Entonces es un transportador que transporta algo hacia adentro y algo hacia afuera al tiempo. Es un cotransportador. Quizás en biología vieron eso de los sistemas de transporte. Sí, entonces hay transportadores que transportan cosas al contrario, es decir, una entra mientras otra sale, lo mismo que aquí está sucediendo, una sale mientras otra entra, ¿sí? Estos se llaman transportadores sin port. Sin port, que quiere decir que transportan una cosa para adentro y otra cosa para afuera, a través de una membrana, en direcciones opuestas. Y hay otros cotransportadores también. Por ejemplo, el de glucosa no está aquí porque glucosa no va a entrar a la mitocondria, pero sí entra a la célula. Cuando entra a las células, alguno de esos transportadores transporta glucosa junto con sodio. Eso es bien importante también. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las células intestinales, ¿sí? Pues ya dijimos que comemos y que producimos glucosa y que esa glucosa entra a la sangre. Pues les cuento que si no hubiera sodio, esa glucosa no entra, porque el transportador de las células intestinales para glucosa solo trabaja junto con sodio. De ahí que ustedes entenderán que cuando una persona tiene diarrea le dan sales de rehidratación y aunque ahí se llamen sales de rehidratación, pues sí, hay sodio, hay un poco de elementos ahí, pero también hay glucosa para reponer las dos cosas. Si solo diera azúcar, no me sirve, ¿sí? Que es lo importante, en este caso la glucosa. Entonces miren que estos tipos de transporte nos dan, como les digo, esa idea de la inteligencia que se tiene en el manejo de moléculas, que es algo que lo vamos a ver en las 3 o 4 vías que alcancemos a ver, ¿sí? En las clases que faltan. Bueno, estas eran otras grafiquitas de la parte antigua que ya no funcionan. Esta fue la consulta que les dejé. Aquí hay otra imagen del ATP sintetasa. Y esta era una cosita que les quería mostrar. Donde se hizo la publicación ya casi a finales del siglo pasado, o a principios, los destellos de la ATP sintetasa. Es decir, había muchísimos más cuadritos, pero la cámara es tan rápida que pudo, si ustedes se dan cuenta, cada una está movida un poquito con respecto a la otra, indicando el giro. Sí, como eran tantos cuadritos, pues de ahí fue que dedujeron que eso giraba más o menos a 150. No es exacto el número, ¿no? No recuerdo el número exacto. Tantas veces por segundo que giraba esta ATP sintetasa mientras trabajaba, que todo el tiempo la pasa trabajando, no descansa. Sí, para mantenernos al 95% nuestro suministro de ATP.
Bueno, entonces, esto que hemos visto ahora va a ser aplicable también para lo que sucede con los organismos fotosintéticos. ¿Sí? Bueno, de pronto miramos un poquito la historia después si nos sobra tiempo, porque hay daticos que los podemos mirar. Bien, entonces, aquí ustedes en la gráfica tienen pues dos plantitas. Las plantitas tienden a ser verdes, ¿cierto? Aquí en estas cajas de Petri tienen quizás algas microscópicas o algunas bacterias también fotosintetizadoras. La idea es que hay varios organismos que pueden hacer fotosíntesis, pero con los que más estamos familiarizados, porque los podemos ver, son las plantas, ¿cierto? Y pues de hecho fueron las que sirvieron para estudiar este proceso metabólico que se llama fotosíntesis. Solo que esta fotosíntesis tiene una cosa especial. Foto viene de energía de los fotones, es decir, la luz. Y pues la luz solar. Por eso era que les decía anteayer que todo viene de allá, ¿cierto? Toda nuestra energía viene de allá. Vamos a hacer síntesis gracias a la energía luminosa. Y esa es la maquinita que disponen estos organismos fotosintéticos. ¿Sí? Otra cosa, los organismos que hacen fotosíntesis también respiran, porque también tienen mitocondrias. ¿Sí? Que tengan otro organelo, que es el que vamos a ver hoy, que se llama cloroplasto, ¿sí? Y que haga fotosíntesis, pues no les quita el derecho a tener también mitocondrias para poder respirar. Pues sí, estos organismos fotosintéticos, por lo general, o las plantas, tienen muchas más vías metabólicas que nosotros, los heterótrofos. Simplemente tienen las mismas que nosotros, más otras. En alguna cosa, pues hemos de tener de más. En este esquema general que ustedes ven allí, se hace como una síntesis de todo el proceso fotosintético. Vamos a mirar alguna cosa el día de hoy, en términos generales, pues el tiempo no nos da para hacer como mucho énfasis en cada uno de los detalles. Entonces, ¿qué sucede aquí? Resulta que en la fotosíntesis se recurre a la energía solar. Ese espectro electromagnético del que hablábamos anteayer lo vamos a utilizar y vamos a utilizar solamente la parte del espectro visible, ¿sí? En este caso, el visible, pues de 400 a 700 nanómetros, pero ahora vamos a ver exactamente de cuáles. Bien, entonces, resulta que esa energía pues debe ser recibida. Inicialmente le llamaban así, esto de pronto no es como tan correcto. Sistema de antena le llamaban, bueno, son proteínas, obviamente, todo se hace con proteínas, donde existen unas moléculas que están junto con esas proteínas que pueden excitarse con la energía luminosa, ¿sí? Entonces, excitarse quiere decir llevar los electrones de capas bajas de los átomos a capas más altas. Entonces, esa es una excitación. Sí, excitación eléctrica en este caso, pero fotónica, de fotón. Como esto reacciona, esta excitación genera reacciones químicas, pues hablamos de fotoquímica. ¿Y qué va a pasar aquí? En una primera reacción, en un centro de reacción, así le llamábamos, ahorita le vamos a dar un nombre más especial. Sí. Hay una separación de cargas. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es muy parecido a la respiración. Ya vimos que cuando los hidrógenos del NADH entraban al complejo 1, ¿cierto? Se separaban los protones de los electrones. Acá también se van a separar protones de electrones, pero no van a ser del NADH, van a ser del agua, porque el agua tiene hidrógeno, ¿cierto? H2O, ahí viene. Entonces,
se van a separar los dos. Es decir, unos van por un lado, es decir, atrás a una cadena de transporte electrónico igualito que en la cadena respiratoria, y pues obviamente se generan esas oxidaciones y reducciones, porque pues el que entrega electrones se oxida y el que los recibe se reduce, y así hasta que haya alguien que los reciba al final. Sigámosle la pista a los electrones primero. Pues los electrones siguen a través de esa cadena de transporte de electrones y al final no va a ser el oxígeno el que los recibe. Si fuera el oxígeno, eso se llamaría respiración. Pero el que los va a recibir ahora es el NADP. NADP, que al recibirlo se transforma en NADPH, que lo habíamos llamado poder reductor y que habíamos dicho que es uno de los objetivos principales del metabolismo, generar ese poder reductor. Entonces chévere. Un objetivo era producir energía, como ATP o electrones de alta energía. NADH, CFADH, ATP, ¿cierto? Otro era generar poder reductor. Entonces estamos viendo cómo esta fase luminosa de la fotosíntesis nos genera ese poder reductor. ¿Sí? Esa misma fase luminosa, por el otro lado, si vamos a ver qué pasó con los protones. También los protones, ¿por qué decimos que se separan? Pues porque se separan a través de una membrana. Mientras estos van hacia una cadena de transporte de electrones que está en una membrana, igualito que la membrana, que la cadena respiratoria, pero ahora vamos a darle los nombres que son. Los protones van a quedar separados a través de membranas, ¿cierto? Entonces, se genera esa energía transmembranal, como dice aquí. Aunque aquí dice electroquímica, en realidad es protoquímica, pues son protones, ¿no? ¿Sí? Y obviamente esos protones que se han acumulado van a generar el accionamiento otra vez de la ATP sintetasa, pero esta ATP sintetasa no está en la mitocondria, sino en los cloroplastos. Entonces, bueno, ¿y esta es la misma? Bueno, es un poquito diferente, pero va a ser lo mismo. Se trata de esas isoenzimas que de pronto les mencionaría el profesor cuando hablaba de enzimas. Hay unas que hacen lo mismo, es decir, por ejemplo, mi lactato deshidrogenasa del músculo es un poquito diferente a la del hígado, pero hace lo mismo. Tienen una estructura un poquito distinta, ¿cierto? Aquí también, esta ATP sintetasa es un poquito diferente, pero hace exactamente lo mismo. No lo hace exactamente de la misma manera. Me refiero a que hace ATP. ¿Sí? Entonces, otra vez hicimos ATP. Entonces, esta era la parte luminosa de la fotosíntesis. Generar el NADPH, poder reductor, y generar el ATP, energía. Y en lo que está encerrado en este cuadrito que está acá, que llamaríamos fase oscura de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis, pues, cuando hay sol, aprovecha mucho los fotones que hay, porque y obviamente si está de noche no se puede hacer fotosíntesis en la parte luminosa, pero sí se sigue haciendo fotosíntesis en la fase oscura, así no haya, que se asiste de noche, pues. Incluso la fase oscura se puede hacer también de día, nada se lo prohíbe, ¿sí? Porque ahí lo único que pasa es que no necesita fotones, no que esté prohibido hacerla. Entonces eso también se sabe, sino que la planta más o menos aprovecha es más para hacer esta parte, NADPH y ATP. Y en la fase oscura pues hace más formar enlaces químicos entre carbonos para formar carbohidratos, proteínas, todo lo que necesitan. Alguna cosita alcanzamos a mirar ahora sobre esto. ¿Sí? Entonces, pues vamos a mirar un poquito las intimidades que se parecen, que son las de acá, a la cadena respiratoria, y al final miramos un poquito de esto. Bueno, entonces aquí tenemos una figurita de un cloroplasto. El cloroplasto también es un organelo, pues que al parecer también existió como organismo independiente, igual que las mitocondrias. Por eso tiene ese sistema de membranas como tan complejo y pues obviamente también tiene su información genética propia. ¿Sí? Entonces miren que la estructura es un poquito distinta, ¿sí? Tiene una membrana externa, sí, pero esto está
limitando con un espacio que se llama estroma, todo lo que hay aquí se llama estroma, está limitando a una especie de como burbujitas que están amontonaditas aquí, como ustedes las ven, que se llaman tilacoide. Todo esto se llama tilacoide. Y obviamente son saquitos membranosos. Esto que se ve así verdecito, la superficie de estos son membranas. Es decir, dentro de esos saquitos hay un espacio interno que se va a llamar lumen. Es una estructura un poquito diferente a la mitocondria. Entonces aquí tenemos que afuera citosol, aquí membrana externa, por acá estroma y adentro de cada uno de estos está el lumen. Entonces en estas membranitas del tilacoide es que va a suceder este proceso de la fase luminosa de la fotosíntesis. Ahí están las proteínas que son capaces de transformar esa energía luminosa en esa energía química que se necesita para hacer lo que acabamos de ver que se hacía, tanto el NADPH como el ATP. Y ahí está la membranita aquella del tilacoide. Acá ubicamos el lumen, acá pues ubicamos el estroma. ¿Sí? En las mitocondrias sería como el equivalente a la matriz mitocondrial, ¿no? Pero acá se llama estroma. Debería llamarse igual. Y creo que algunos libros lo toman como sinónimo. Bueno, entonces, es una membrana bicapa fosfolipídica. Pero aquí vemos que sospechosamente esto se parece mucho a la cadena respiratoria, ¿cierto? Hay proteínas, complejos de proteínas, componentes móviles, ¿sí? Y aquí esto que tiene la pinta como si fuera una ATP sintetasa. Además de que tiene la pinta de una ATP sintetasa, es la ATP sintetasa, es decir, ahí está también. Ah, caramba, entonces tenemos algo bastante parecido. Pero pues obviamente va a operar de una manera diferente, como vamos a ver. Entonces ahora sí veamos quiénes son los integrantes de esta maquinaria fotosintética. Pues vamos a encontrar un complejo de muchas proteínas que se llama fotosistema 2. ¿Sí? Aquí vemos que este tiene capacidad de interactuar con la luz. Lo hemos pintado de verde por algo que ahorita se van a dar cuenta. ¿Sí? Aquí hay otro componente que no tiene al parecer nada que ver con la luz, pero que ahí está y debe servir para algo. ¿Sí? Y hay otro componente que si este se llamaba fotosistema 2, pues este se va a llamar fotosistema 1, que también tiene la posibilidad de interactuar con la luz. Aquí está este señor, pues lleva unos cuantos miles de millones de años dándonos de esto, pues sí, parece que le queda otro poco igual. No hay problema por eso. El problema nuestro es que nos muramos ahogados en las sustancias tóxicas que producimos acá. Bueno, y acá tenemos la ATP sintetasa. Entonces vamos a ver que el trabajo se parece bastante, aunque pues aquí hay participación de la luz, que es algo distinto. ¿Sí? Aquí los electrones no provienen del NADH ni del FADH2. Aquí provienen del agua. Por eso es que han visto ustedes que si usted no riega las maticas, pues la matica no crece, no puede hacer nada, porque eso es como parte de su alimento, uno de sus principales alimentos. Pero son cosas muy sencillas, ¿cierto? Agüita. Pues es importante que les llueva. Veamos a ver qué pasa inicialmente. Bien. Inicialmente el agua, pues como tiene hidrógenos, aquí en este primer centro de reacción que decía en la anterior diapositiva, que se trata del fotosistema 2, ¿sí? Una primera subunidad proteica lo que hace es hacer una separación de las cargas, es decir, los protones los deja acá, miren que no los transporta para ningún lado, en este caso los deja acá en el lumen, porque eran del agua que está ahí dentro, el agua está en todo lado. Y los electrones, cual si fuera la cadena respiratoria, los pasa pues a la otra subunidad que tiene aquí un complejo de 4 manganesos. Luego a otra subunidad con un residuo de tirosina en su sitio activo. Después esos electrones pasan a este P680, pigmento 680, que es una de las clorofilas, en este caso la clorofila B. Hay dos clorofilas, ¿sí?
P680, ¿qué quiere decir? Que esta absorbe luz de 680 nanómetros, que es una luz rojita, según veíamos en la anterior clase. Entonces, pues, esta interacción aquí es bien importante porque esos electrones que habían venido pasando aquí han ido perdiendo energía y aquí ganaron un poco de energía del Sol y ya más energizados siguen pasando a otros componentes de este fotosistema 2. ¿Sí? Y hasta que al final son pasados a un componente móvil, que es esta plastoquinona, una quinona parecida a la coenzima Q de la cadena respiratoria, que también era un componente móvil. ¿Qué esta va a pasar para acá? Pero bueno, ¿qué hemos dejado acá? Hemos dejado protones y ha quedado el oxígeno, que ese no lo necesitamos para este proceso. Por eso es que el oxígeno es un producto de desecho de la fotosíntesis. ¿Sí? Qué bueno que las plantas desechen eso, porque sin eso no podríamos respirar, ¿sí? Porque lo necesitamos al final para que nos reciba unos electrones. Aquí fue al contrario, ¿cierto? Bueno, veamos ahora sí, sigámosle la pista a este asunto. Aquí están los electrones. ¿Quién los tiene? Esta plastoquinona. Está contenta porque tiene electrones, ¿sí? Está energética. Y pues obviamente se los pasa a otro componente de esa cadena de transporte de electrones, ¿sí? De ahí de la membrana tilacoide. Y pues obviamente esos entrega los electrones, miren que aquí tenemos hidrógenos, entrega los electrones aquí, la parte electrónica, pero los protones los deja acá adentro, ¿sí? Sumando a los protones que ya teníamos. Es decir, vamos a meter más protones. Entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar con estos electrones? Van a seguir siendo transportados a través de los diferentes, miren que aquí aparecen algo parecido a los de la cadena respiratoria, porque aparecen varios citocromos. Citocromo BF, B1F, B2F, de fito, pues que es vegetal, ¿sí? Por eso son distintos, para distinguirlos de los de la cadena respiratoria. Como les digo, las mitocondrias de los vegetales también existen. Entonces, aunque aquí la figura está como al revés, en el sentido de que pareciera que los electrones van pasando aquí, la idea es que tienen que ir cayendo en energía, como habíamos dicho. Y aquí una plastocianina, distinta a plastoquinona, otro componente móvil, en este caso una que se mueve acá dentro en el lúmen, lleva los electrones hacia el fotosistema 1. ¿Sí? Pero ya hemos acumulado, ahorita hacemos las cuentas, porque aquí parece que solo hay un protón, en realidad hay más. ¿Sí? Ahora en una imagen aparece. Pero veamos ahora sí qué pasa con estos electrones. Estos electrones, ¿sí? Llegan aquí al P700, una proteína donde tiene el pigmento clorofila A que absorbe luz del 700 nanómetros. Es otra luz roja, miren que están cerquita, ambas son rojitas, pero tienen una longitud de onda distinta, una energía diferente. Y esta, pues, también una vez que se energizan esos electrones, quedan muy altos, ahorita vemos en una esquemita como para que tengamos una imagen visual, ¿sí? Van pasando a través de los distintos componentes proteicos de ese fotosistema 1 y al final el último componente le entrega los electrones al NADP y obviamente se forma el NADPH. ¿Sí? Acá en el estroma tenemos NADPH, tenemos poder reductor ya, pero esa es una ganancia importante, ya ha cumplido uno de los objetivos del metabolismo, esta vía. A propósito, esta vía es la única que conocemos, la fotosíntesis, que produce todos los tres objetivos del metabolismo: poder reductor, energía y precursores biosintéticos. Bueno, no, acuérdense que hemos dejado por acá tirados unos protones. Bueno, no se van a quedar tirados. Simplemente que esta cuenta que está hecha ahí es para tener en cuenta que es con cada 3 protones que pasen a través de la ATP sintetasa, porque se ha formado ese gradiente protomotriz que está accionando la ATP sintetasa para fosforilar el ADP. Entonces así es como se libera también el gradiente, entonces se aprovecha
de esa manera para hacer ATP. Entonces son dos cosas importantes que hacemos en ese proceso fotosintético, NADPH y ATP. Ahora sí, bueno, ¿para qué hacemos eso? Bueno, yo no soy una planta, ¿para qué hacen las plantitas o los organismos fotosintéticos? Pues esto que se hizo en la fase luminosa se aprovecha en la fase oscura de la fotosíntesis para hacer este proceso, que es un proceso biosintético. La fijación del CO2. ¿Por qué se llama fijación? Porque esto era un gas y lo vamos a convertir en algo sólido, que sería un carbohidrato. Podría ser la glucosa, ¿sí? Obviamente en el cambio, en el proceso, se hace primero una triosa, no una hexosa, pero al final la hexosa que más se hace es la glucosa, ¿sí? Se hacen otras también. Entonces, sencillamente esto nos recuerda lo que ya habíamos dicho, que para hacer biosíntesis necesitamos tanto energía como poder reductor. Y como estamos generando precursores biosintéticos, ahí tenemos los tres objetivos del metabolismo en una sola vía, que es la fotosíntesis. Poder reductor, energía e intermediarios biosintéticos. ¿Sí? Ahora aparecen unas imágenes de esto como con un poquito más de detalle para que miremos de pronto las cuentas de los protones que en realidad hay. Pero la cuenta que han hecho, el cálculo que se ha hecho es que con cada 3 protones se hace un ATP. Por eso es que aquí se ponían 3. En realidad, pues, si tenemos más moléculas de agua, pues van a salir más protones y más ATP podemos hacer. ¿Quién hay aquí? Bueno, esta es la estructura de la clorofila A. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial? Resulta que aquí hay un átomo de magnesio que está haciendo 4 enlaces de coordinación, enlaces covalentes coordinados, con estos grupitos que tienen nitrógeno que se llaman pirroles. 1, 2, 3, 4 pirroles. Es un tetrapirrol unido a magnesio. Si ustedes recuerdan un poquito, el grupo hemo de la hemoglobina, mioglobina y citocromos, sí, también estaba unido, era un tetrapirrol pero unido a hierro. En ese caso, ese complejo de coordinación que era el grupo hemo daba ese color rojo que le da el color rojo a la sangre y a los músculos de la carne roja, obviamente, y también a las mitocondrias, obviamente, que por ahí ya les resolví una tarea que les dejé. Bueno, ¿qué pasa además? La clorofila, además de tener esto, bueno, y hay otra cosa, resulta que estas biomoléculas se parecen, ¿cierto?, al grupo hemo, que daba color rojo. Esta da color verde, ustedes saben, esta estructura parece que es especial. Los metales, cuando forman con enlaces de coordinación, producen compuestos coloreados. A nuestro ojo, pues, ¿no? Si aquí hay magnesio, salió verde. Si hay hierro, era rojo. Hay otro compuesto que lo vimos en las vitaminas, que es el cobalto, es la vitamina B12, ese es un compuesto rojo. Solo que la clorofila además tiene una cadenita aquí que se parece a un ácido graso, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Y pues ella solita no trabaja, es decir, tiene que estar con una proteína, ella no haría nada. Sí, la idea es que siempre hay una proteína implicada en los procesos. Y aquí pues hay una vieja disputa. Esto era en los tiempos en que todavía no se usaban los memes, esta cosa es vieja, había un meme, miren, solo que no se llamaban así. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Perdón, el hemo o la clorofila, ya que se parecen tanto, ¿cierto? Ya que tienen esta estructura con hierro aquí el hemo y con magnesio acá. Y podríamos meter en la pelea también a la cobalamina con un cobalto, porque es que se parecen bastante. La idea es que, más allá de la discusión que se les puede generar a ustedes, algunos dirán, las plantas eran anteriores a los otros organismos, porque las plantas también respiran. Entonces no. Podríamos deducir es que ese tipo de estructura fue una de las estructuras que la naturaleza ensayó y fue muy exitosa, tan buena que la pudo usar para varias cosas. ¿Sí? Entonces, pues, seguramente se ensayaron otras estructuras de esos tiempos primitivos de cuando no había vida todavía, y pues esas no las llegamos a conocer porque se desintegraron. Esta sí
fueron estables. Vamos a ver en qué queda la pelea. Sería bueno que algún día hagan esa discusión. Bien, esta grafiquita que tienen aquí se parece un poco a la que vimos el otro día que les estaba haciendo la introducción de la espectrofotometría. ¿Por qué razón? Aquí solamente tenemos las clorofila A y clorofila B. Y también está metido el beta-caroteno, un caroteno de las plantas. Las plantas todas tienen estas tres cosas como mínimo. Sí, además tienen otros pigmentos. Pero uno las ve verdes porque estos nos apantallan el color de las otras y no se les ve. Esto que ustedes ven aquí son los espectros de absorción de estas tres moléculas. Ya habíamos dicho ese día que un espectro de absorción lo que hace es mirar a las distintas longitudes de onda cuánta luz absorben. Y entonces se forman unos picos de absorción en cada tipo de molécula y pues que eso les da identidad. Yo puedo saber cuál es clorofila A y cuál es clorofila B. ¿Sí? La B tiene un pico de absorción aquí en 460, 75, 480 puede ser aquí. Tiene otro cerca de, que es la del 680, donde justamente está haciendo fotosíntesis, donde pues le han dado ese nombre, ¿cierto? Y la del 700, que está un poquito por acá. Sí, por eso era el nombre, venía del espectro. Pero también, obviamente, pueden absorber de estas otras longitudes de onda, que son lucecitas. Esta, pues, es como azulosita, esta tirando amarilla, también absorben de esas luces. ¿Sí? Es decir, algo de luz absorben aquí y algo acá. Pero el nombre se lo dio acá, pues, pero la fotosíntesis, si hiciéramos un espectro solo de fotosíntesis, pues hay tanto en longitudes bajas como en las longitudes altas. Acá hacia el rojo y pues aquí esta parte es como en el amarillo, donde se hace algo. Aquí poco a poco se hace cantidad de fotosíntesis. Bueno, esta es una gráfica muy antigua que indicaba que los fotones eran recolectados como en un sistema de antena, cuando no se conocía todo lo que les he dicho, ¿cierto? Y que eso llegaba a un centro de reacción y que al final, pues bueno, los electrones terminaban en el NADH. Aquí más bien hay un detalle como más práctico. En ese fotosistema 2, que era el primero que trabajaba, y otra pregunta sería, bueno, ¿por qué es que está de primero el 2 y después el 1? Casi siempre suceden esas cosas así. Lo primero que se descubre se le da el nombre de 1 y lo que viene después, nombre de 2. Entonces no quedan en orden las cosas. Entonces, aquí con más de detalle, pues miren que el fotosistema tiene como varias unidades, aunque tampoco es que se esté dando mucho detalle aquí, pero sí hay varias cositas. Aquí está la plastoquinona, esta que es el componente móvil. Pero el detalle que se quiere destacar aquí es que para hacer las cuentas necesitamos partir con 2 moléculas de agua. Sí. Y esas 2 moléculas de agua, pues obviamente son las que me pueden proporcionar una molécula de oxígeno para que se quede aquí. Si en esta separación de cargas, los electrones van hacia acá, tal y como lo relatamos, y los protones se quedan acá. ¿Sí? Es decir, dependiendo de cuántas moléculas de agua entren aquí, pues también tenemos más producción de protones y más posibilidad pues de accionar esa ATP sintetasa. A ver, regresémonos un poquito acá que este comentario sí se los quiero hacer. Aquí. Sí. Las plantas necesitan agua, eso es obvio, pero también necesitan dióxido de carbono. Son como los 2 principales alimentos que necesitan. ¿Sí? Y pues ya saben el asunto, nosotros producimos de esto y necesitamos de esto. Y ellas necesitan de esto y producen esto. ¿No? Caramba, pues acabemos con las plantas y verán cómo acabamos. Con todo, pues. Aunque ellas sí, como también pueden respirar, acuérdense, no necesitan de nosotros. Aquí está, estas imágenes ustedes las pueden encontrar y ya en las rutas que nos faltan por ver, bueno, en las que podemos alcanzar a ver, les pasaré algunas imágenes de esto. ¿De dónde sale esto?
Existen páginas en la red, o bases de datos más bien, no tanto páginas, por ejemplo, la GenBank o la SwissProt, donde salen las estructuras, uno las puede pedir, de las distintas proteínas que hay en todo lado. Aquí está el fotosistema 2, ¿sí? Vemos que tiene mucha proteína, plegamientos aleatorios, hojas alfas hélices. Y esto que está aquí en rojo, pues son las moléculas de clorofila que están ahí metidas, ¿sí? Las P680. Aunque para mi gusto yo los hubiera pintado de verde, pero bueno, igual son las clorofilas que están ahí. Siempre en el contexto de las proteínas, porque pues son las proteínas las que pueden sufrir ese cambio de conformación suficiente como para hacer algún proceso. Por eso es que ellas no las podemos dejar en ningún proceso, en todos los procesos están metidas, ¿cierto? Hasta ahora nadie nos ha dado con el reto de encontrar un proceso donde no haya una proteína participando. Ahí está, pasémosla para mirar esta situación acá, para que nos ubiquemos en esta escala. Miren. ¿Qué queremos resaltar con esto? El trabajo del fotosistema 2, ¿sí? En la escala de, aquí están electronvoltios, es decir, energía potencial eléctrica de electrones, ¿sí? Entre más negativo, pues más alto potencial eléctrico electrónico. ¿Por qué? Porque los electrones son de carga negativa. Entonces, por eso, si estamos en lo positivo o en cero, hay poquita energía. De más positivo, menos energía electrónica hay, porque es de electrones. Entonces, en el proceso, cuando se toma la molécula de agua, ella pues tiene una energía bajita, aunque tiene unos electrones ahí, los tiene, pero son muy bajitas en cuanto a energía. Entonces, cuando lo recibe ese fotosistema 2 en su primera parte, que es ese complejo de los 4 manganesos que vimos, ¿sí? Los electrones pasan de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Por eso miren que va como de bajada, ¿sí? Baja, después a la siguiente subunidad del complejo, baja y cuando llega al P680, pues están con un nivel de energía bastante bajo. Pero el milagro se hace aquí, porque este pigmento es capaz de absorber esa energía de los fotones y los electrones que estaban bajitos de energía se pegan una disparada. Miren que esto se llegó hasta de lo positivo a lo negativo. Entonces, importante que sigan llegando fotones. Los fotones no tienen carga, pero tienen energía. Hacen saltar esos electrones hasta niveles de energía en la molécula pues más altos. Ya han visto cómo son los niveles de energía de los electrones. Entonces, una vez que esto está acá, ¿sí? Pues puede seguir entregándose a las distintas subunidades. Aquí una cosa que es como curiosa que la pueden ustedes ver es el tiempo que eso tarda. En un milisegundo esta primera, la sacada de electrones desde el agua, un milisegundo, es como demorado, pero las otras van en tiempos de microsegundos, nanosegundos e incluso picosegundos. O sea, son procesos bastante rápidos. Y aquí ustedes dirán, bueno, esto va bajando la energía de estos electrones, uy, se van a quedar pobres de electrones. Bueno, bajó bastante, bajó a cero, es decir, sí bajó bastante. Pero entonces acuérdense que hay un sistema, fotosistema 1 también, que complementa el trabajo. Bueno, esa es la figurita de la plastoquinona. Estas son los destellos. Esta pues es un detalle del fotosistema 1, que es el que vamos a ver ahorita qué pasa con la energía. Ya habíamos visto esto, sino que está más grande aquí. Aquí está entonces el fotosistema 1. Sí. La plastocianina le entrega los electrones al P700. Venían bajitos, 0,4. No habían llegado tan abajo como en el otro caso. Pero entonces miren que otra vez esta subunidad con el P700 absorbe esa luz, esa energía de los fotones y otra vez los electrones se excitan hasta niveles de energía muy altos. Y luego en tiempos muy rápidos se van entregando y pues lógicamente ya sabemos que acá los tiene que estar esperando, es el FAD, perdón, el NADP.
para formar NADPH. Aquí la tienen junta. ¿Sí? Que sería como más apropiado verlo aquí. ¿Sí? El agua con baja energía entrega sus electrones. Aquí hay la absorción de luz, excitación de los electrones hasta un nivel bastante alto, energético alto. Al final la plastocianina le pasa acá al P700 con un nivel casi tan bajo como el del agua, ¿sí? Y otra vez la excitación en este caso lo lleva un poco más arriba, miren. Pero al final esos electrones van cayendo y le entregamos al NADP, con lo cual se hace NADPH, que era pues el receptor último de electrones en ese caso. Y aquí, pues un detalle de la ATP sintetasa de los cloroplastos. ¿Cómo sé que es de cloroplasto y no de la mitocondria? Si se ve como idéntico. Bueno, tiene algunas unidades distintas y además esta es accionada por 3 protones. Las otras, la cuantificación es por pares, es un número par. Entonces, trabaja un poquito, muy parecido, pero con unas especificaciones distintas. Y esto es un esquemita que nos sintetiza esa parte de la fase oscura de la fotosíntesis, también denominada ciclo de Calvin, porque este señor Calvin describió esta ruta metabólica, así como hay un ciclo que lo describió un señor que se llamaba Krebs, y el ciclo de Krebs, pues también está el ciclo de Calvin, que es simplemente que nos muestra qué se hace en la fase oscura de la fotosíntesis. Este señor se ganó el premio Nobel por esto. ¿Sí? Ya saben, esto está hecho todo a base de premios Nobel. Nada ha sido gratis. Y pues ha costado años de esfuerzo. Entonces, bien, ¿por qué ciclo? ¿Y por qué no lo veo redondo como he visto los ciclos? Un ciclo no quiere decir que sea una cosa redonda. Aquí se ve cuadrado, ¿cierto? No, un ciclo quiere decir que con la biomolécula que empiezo, con esa misma puedo terminar, para que eso sea ciclo. ¿Sí? No es porque tenga redondez, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Se llaman ciclos es por eso, porque cíclicamente se repite un proceso. Entonces, bien, ¿cuál sería el proceso aquí que nos describió Melvin Calvin? Resulta que la celulita vegetal tiene esta pentosa que ustedes la hicieron en una de las tareitas en qué es, en lo de carbohidratos, que era la ribulosa. Sí, por ahí la vieron, era una pentosa, una cetopentosa incluso, solo que aquí está doblemente fosforilada. Vamos a ver que es importante que las moléculas estén energizadas, por lo general cuando tienen fosfatos o están unidas a otra molécula que las energiza. ¿Para qué? Pues porque si no, no se podría hacer nada con ellas. Aquí como esto lo encontramos energizado, viene una enzima, ¿sí? Propia de las células, de las hojas de las plantas, ¿sí? Que tiene un nombre bastante largo. Ribulosa 1,6-bifosfato sintetasa carboxilasa. Pero para no decir todo eso, pues la llamamos rubisco. Así la llamo, pues para no decir todo el nombre. Bueno, pero ¿qué es lo que hace entonces? Ribulosa 1,5-bifosfato sintetasa carboxilasa. ¿Qué quiere decir? Carboxilación es la reacción que va a hacer, por eso es carboxilasa, ¿cierto? Carboxilar quiere decir ponerle un grupo carboxilo a esto, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a ver en las rutas que hacemos a ver que el CO2, que es un desecho a veces de la respiración, en este caso lo toma del aire la planta, ¿sí? Este CO2 le sirve para COO, es decir, ponerle un carboxilo a la ribulosa. Entonces la carboxila y en una reacción aquí de esta misma enzima la parte en dos. ¿Por qué digo que la parte en dos? Esto tenía 5 carbonos más 1 son 6, pero resulta que el fosfoglicerato tiene solo 3 carbonos. Entonces aquí lo que sucedió es que se carboxiló y se partió en dos. Ya tengo un fosfoglicerato. ¿Por qué ato? Pues porque le metí un carboxilo que era ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos terminan en ato, acetato, palmitato, butirato, piruvato, ato.
quedó en forma de ácido. Ahora sí, aquí es donde vamos a hacer uso de las dos cosas que se generaron en la fase luminosa de la fotosíntesis, que es el poder reductor y el ATP. El ATP porque pues toda vía biosintética necesita energía y porque los electrones también a veces son necesarios para hacer esa reducción que necesitamos de ácido hasta aldehídos. Si ustedes se acuerdan, los aldosas y cetosas están oxidadas al nivel de aldehído o cetona. En cambio, el ácido es más oxidado, entonces había que reducirlo. Entonces quedó reducido por los electrones del poder reductor. Y además se le pega fosfato. ¿Para qué? Para que quede activo. Lo mismo que decíamos acá. Una molécula, si no tiene activación unida a un fosfato u otra molécula que la energice, pues no la puedo seguir usando para nada. Entonces esta está fosforilada aquí, triosa fosfato. Con ella, en otro proceso, que pues no sé si lo alcancemos a ver, duplicamos una triosa para producir una hexosa, que es la glucosa, y con la glucosa, pues ya saben, se hace almidón y sacarosa, que es lo que más hacen los vegetales. Obviamente también hacen celulosa y también hacen bastante, ¿sí? Pero este carbono está entrando aquí, ¿cierto? Y obviamente que no todo se usa para hacer esta síntesis, porque hay que dejar algo para regenerar. ¿Regenerar qué? Pues para que esto sea un ciclo. Regenerar esta ribulosa que necesitamos acá para poder seguir recibiendo CO2. Entonces, este proceso de regeneración primero nos forma una ribulosa. Esta es una pentosa, vamos hacia una triosa, es triosa, vamos hacia una pentosa que está monofosforilada, pero la necesitamos con dos fosfatos para este proceso biosintético. Entonces, aquí hay que gastarse un ATP para hacer esa fosforilación y poder regenerar este compuesto con el cual continuar nuevamente el ciclo, porque los ciclos solo continúan si se puede regenerar, digamos, la molécula con la que se empezó. Lo único que no sería cíclico, pues es este CO2 que está de insumo y estos que están produciéndose acá. Almidón, sacarosa, glucosa, todo lo que las plantas están produciendo. Bueno, esto es partecita del proceso. No se los dije con tanto detalle porque detalles de las vías, cuando veamos ciclos del ácido cítrico, sí tenemos que detallar un poquito de cosas, pero tendremos que decir cositas que no podíamos decir el día de hoy. Igual esa misma lógica de allá se la pueden aplicar a esta vía que tenemos aquí para pues entenderla de esa misma manera. ¿Sí? Bueno, tiempo no nos alcanza. De hecho, en el giro que hace la ATP sintetasa, pues han tratado de formular algunos modelos de qué es lo que está pasando para la fosforilación del ATP. No está completamente definido cómo sucede esto porque es algo bastante rápido, como les decía, y pues de esto esperamos eh, que al final tengamos como una idea de cuál sería el mecanismo, pero pues sería un mecanismo un poquito más complejo que lo que les acabo de mostrar y como les digo, en la próxima clase, ya conociendo cómo es el ciclo del ácido cítrico, tenemos algunas bases para que ustedes entiendan cualquier ruta que ustedes quieran estudiar después, así no la hayamos visto. Pero pues que en algún momento ustedes como educadores que son, o si van a hacer un posgrado o algo, pues si les toca estudiarlo no les quede tan difícil, porque ya es una cuestión que se repite pues para toda la ruta, ¿cierto? Ya, y tengan en mente lo que les había dicho el otro día, hay que tener 4 cosas presentes para cada ruta que veamos. En primer lugar, ¿para qué sirve? Es decir, ¿qué objetivos cumple? Ya vimos que la fotosíntesis cumplía todos 3. ¿Sí? ¿Dónde empieza y dónde termina? Es importante saberlo. Sí, podríamos decir que la fase oscura de la fotosíntesis empezó con el CO2 y el agua de pronto, pero terminó con glucosa. Podría ser. ¿Que dónde sucede? Es otra cosa importante. Bueno, la cadena de transporte de electrones sucede en la mitocondria. En cambio, la fotosíntesis está sucediendo en la membrana del tilacoide.
de las células fotosintéticas. Y la cosa más importante, que en eso no hemos profundizado hoy, pero lo hacemos en la próxima clase, porque eso es lo más importante, es lo que habíamos dicho en esa visión general que vimos del metabolismo, cómo se regulan las vías. Porque el entender cómo es que se regulan nos pone a entender esa inteligencia molecular de la que les estoy recalcando que es bueno entender, ¿cierto? Y es porque podemos, junto con esa inteligencia natural, pues trabajar no en contra de esa inteligencia, que la naturaleza nos ha demostrado que si nos vamos en contra de sus leyes, pues los que salimos perdiendo somos nosotros mismos, que es algo pues como la enseñanza bien grande que tenemos que sacar de esta asignatura y de muchas otras, pues para ustedes que trabajan en este asunto de la educación ambiental, que es pues algo que nos puede permitir el acceso al porvenir durante más tiempo como especie. ¿Sí? Es bien importante. Bueno. Bueno, ahí terminamos esta cosa y seguimos el próximo. Es